predicar las buenas nuevas de salvación. Y tenían que hacerlo con gozo y alegría. Imagínate, Pablo también, cuando estaba en la cárcel, escribiendo a los filipenses, y escribió esta preciosa carta que después la vamos a estudiar, que es la carta del gozo. Y en medio de su aflicción, en medio de la prisión, Pablo fue capaz de escribir una carta preciosa para los filipenses, hablándoles del gozo, de la alegría en el Señor. Y Pedro está haciendo exactamente lo mismo. En medio de esta situación tan tremenda que estaban pasando, en medio de esa acusación, porque no habían sido ellos los que habían hecho eso en Roma, pero en medio de esto, ellos siendo perseguidos tenían que seguir predicando. Y el centro de todo el mensaje de la carta es básicamente cómo comportarse, cómo vivir de acuerdo al Evangelio, aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de la aflicción. Y yo no sé cómo estamos tú y yo ahorita, yo no sé qué te ha dejado la pandemia. La pandemia dejó muchos estragos, dejó estragos en nuestros jóvenes, en ansiedad, en depresión, en nuestros niños, en que son antisociales, no sé, en diferentes cosas, en las familias, en los matrimonios. Lo estamos viendo, en los matrimonios, dejó matrimonios en crisis. Yo creo que fue demasiado tiempo que los matrimonios pasaron juntos en este tiempo de pandemia, ¿no? Que dijeron, ay, nos vemos, y empezaron a pelearse, ¿no? Yo no sé qué pasó, pero estamos viendo una serie de estragos tremendos que causan aflicción, estrés, depresión en muchas de las vidas. Yo no sé cómo estás tú. Si tú estás bien, estás alegre, gracias a Dios. Y ese es el mensaje que está dando el Señor aquí a través de Pedro. Así que vámonos a estudiar esta carta. Dice el apóstol Pedro, y se presenta como tal el apóstol. Dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos de Dios. Aquí empieza a dar un mensaje importante Pedro. Dice que envió esta carta a aquellos que han sido elegidos. Estos que habían sido elegidos por Dios estaban en medio de una persecución tremenda, pero tenían un estatus mejor. Habían sido elegidos por Dios. Y yo no sé, te digo, ¿cómo estás tú? Si estás pasando por problemas, dificultades, lo que sea, pero no sé qué estás pasando, pero hay un mensaje para ti. Tú fuiste elegido por Dios. Fuiste elegido por Dios. El hecho de que tú estés escuchando la palabra de Dios quiere decir que Dios te está llamando, que Dios te ha elegido. Y si ya lo recibiste en tu corazón como Salvador, tú has sido llamado por Él para salvación. Y te da un estatus tremendo. Y no me refiero a un estatus de que te sientas más que los demás, sino que te sientas bien contigo mismo, porque el Señor te llamó y te amó tanto que te dio la salvación, te regaló la salvación, te llamó y te eligió para salvarte. Esto es algo interesante. Luego dice: a los elegidos por Dios, los que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Aquí era como un pasaje, estas ciudades que mencionó, era como un pasaje donde iba a ser llevada esta carta, y la iba a llevar Silvano o Silas, si lo conoces como Silas. Él era el encargado de llevar esta carta, y era donde iba a dejar esta carta a cada lugar, dando ese aliento y diciéndole a la gente cómo comportarse como digno del Evangelio en medio de la situación que sea, ¿sí? Y luego dice el verso 2: Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. En este verso 2 encontramos algo interesante. Encontramos a la Trinidad de Dios. Encontramos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los tres obrando a favor de nuestra salvación. Está diciendo: Dios Padre te eligió desde hace mucho tiempo. Te eligió. Dios conoce la historia desde antes de la creación hasta el fin del mundo. Por eso es Dios. Y te conoce a ti perfectamente y sabe todo lo que ibas a hacer a través de lo que estás viviendo. Y aún a pesar de que nos conoce, fíjate, lo cantábamos hace ratito, ¿no? A pesar de que nos conoce tanto, aún así nos amó. Y aún así nos salvó. Nos eligió para ser llamados hacia Él. Y eso es un privilegio hermoso.
que debe de entrar y penetrar no solamente nuestra mente, sino nuestro corazón. Siendo como soy, el Señor me llamó. Y vaya que, al menos yo hablo por mí, yo no era ninguna perita en dulce. Es más, no lo soy. Todos somos malos, todos cometemos errores, todos somos pecadores. Pero aún en medio de eso, Él decidió llamarme y llamarme a su Hijo y salvarme. Y decidió hacerme santo, dice aquí, por medio de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos atrae hacia Él, nos limpia y nos da un estatus de santidad. No quiere decir que somos perfectos, porque no lo somos. Pero Él nos ha declarado apartados para Él, y eso significa santo. Y luego, por medio de la sangre de Jesucristo, ahí entra la tercera persona de la Trinidad. Dice que por medio de su sacrificio, de su sangre, nosotros fuimos declarados justos. Y esto es importante entenderlo, declarados justos. No somos perfectos, no somos no pecadores, somos pecadores, pero en medio de eso nos declaró justos y nos perdonó y decidió cubrir nuestro pecado. Y esto no solamente nos ayuda ahora a vivir en su voluntad, no a seguir pecando, no a seguir haciendo las cosas que hacíamos, sino a ser diferentes para Él, en amor a Él, porque Él nos perdonó, porque Él nos limpió, porque Él nos eligió para ser llamados santos y para ser llamados sus hijos. Y eso es importante entenderlo, y por eso Pedro lo pone así como de primera instancia. Antes que nada, tú eres especial para Dios. El Señor decidió salvarte, Él decidió llamarte su hijo. Y luego dice, ahí al final del verso 2, dice que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. La gracia es lo que nos salva, porque por gracia somos salvos, no por nuestras obras, no por nuestras buenas acciones, no porque trates de portarte bien, sino porque el Señor en su gracia decidió salvarte. Y dice, y oro, dice, porque Dios te dé y te conceda más de su gracia, más de su amor, más de su misericordia, pero también esa palabrita que solo tiene 3 letras, pero significa mucho: paz. En medio de la situación que estaban viviendo estos cristianos, necesitaban paz. En medio de la situación que probablemente tú y yo estamos viviendo en este momento de aflicción, de estrés, de lo que sea, Dios quiere traer paz a tu vida y paz a tu corazón. Y ¿sabes qué? Si tienes paz, entonces podemos recuperar nuestro gozo, podemos recuperarlo todo, pero esa paz solamente viene de Dios. Dice el versículo 3, dice que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. Esto dice esta versión. Hoy vivimos con gran expectación, porque toda la alabanza es para Dios, porque el Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. Nos ha dado una nueva oportunidad, nos ha dado una nueva vida. Estábamos perdidos y íbamos en una dirección lejos de Dios, y el Señor nos permitió nacer de nuevo a una vida nueva, nos dio una nueva oportunidad. ¿A quién le gusta que Dios le dé nuevas oportunidades? Dios es un Dios de oportunidades, y Dios nos da nuevas oportunidades, y la mejor oportunidad que nos da es de reiniciar lo que hemos hecho mal, reiniciar nuestras vidas y decir, ahora quiero tomar una nueva dirección con Dios. Y ¿sabes qué? Esa es la mejor decisión que puedes hacer en toda tu vida. Decirle al Señor, Señor, tú puedes hacer mejores cosas de las que yo vengo haciendo con mi vida, de las que yo puedo hacer con mi vida. Por eso nos ponemos en sus manos, y Él nos transforma y nos cambia y nos hace nuevos. Y toda la gloria y toda la alabanza es para Él. Y ahora vivimos en una esperanza viva. Creo que así dice la Reina Valera, ¿no? Una esperanza viva, con gran expectación a esto que el Señor tiene para nosotros. ¿Sabes qué? Lo que Dios nos da debe ser tan valioso y tan importante que debemos estarlo recordando constantemente a nuestra vida. ¿Qué te dio el Señor? Ponte a pensar tantito en eso.
¿Qué te ha dado el Señor? Te ha dado una nueva oportunidad, te ha dado vida nueva para hacer las cosas nuevas con Él y en Él, y te ha garantizado, en su palabra lo dice, la vida eterna. Que si hoy pasas a ese umbral de la muerte, no pasas esa parte donde tenemos que estar para siempre con Él, independientemente de cómo sea o cuándo sea, tú tienes garantizada la vida eterna, porque el Señor Jesús ya pagó por tu vida eterna, ya pagó por ti. Tenemos una seguridad hermosa, y cuando valoramos esto, entonces tenemos una esperanza viva, y tenemos una esperanza de que nosotros pertenecemos al Señor. Dice que Él nos eligió, que Él nos llamó, que Él nos perdonó, que Él nos hizo santos. Entonces pertenecemos a Dios. Y ese es el mensaje que Pedro está dando a estos expatriados o estos extranjeros, estos que han sido corridos de sus casas, estos que están viviendo en estrés, estos que están viviendo lejos, en dificultad, en aflicción. Les dice: lo primero que necesitas saber es que Dios te llamó y ahora perteneces a la familia de Dios. Ahora perteneces a la familia de Dios. Y hay una esperanza hermosa, que Dios estará contigo. ¿Cuándo? ¿Qué dijo el Señor? Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué dijo el salmista? Que aunque ande en valle sombra de muerte, ¿qué? ¿Por qué? Ok, entonces ¿estás consciente de que Dios está contigo? ¿Y crees que Dios está contigo en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de tus problemas matrimoniales, en medio de tus problemas con tus hijos, en medio de lo que sea que estás pasando? ¿Crees que Dios está ahí contigo? Si lo crees, entonces nuestra perspectiva cambia en cuanto a cómo vemos las situaciones que estamos viviendo. Esa es la idea que está llevando Pablo a entender a esta gente. Le dice: estás pasando por un momento difícil, estás viviendo en un lugar que no es tu tierra, en un lugar donde tuviste que llegar ahí porque te corrieron de tu casa, porque ya no estás en la comodidad de tu hogar, de tu nación, de lo que sea, y estás lejos. Y en medio de todo eso, recuerda algo: Dios está contigo, porque Dios te llamó, porque Dios te eligió, porque eres santo para Él, porque Él te apartó para Él, porque Él tiene un propósito para tu vida. Y entonces empieza a llevarlos a decir: piensa en eso, en medio de esto debe de haber un propósito de Dios. Ahí donde estás, en esa situación que estás, debe haber un propósito de parte de Dios, y Él no te va a dejar solo. Él te va a sostener y Él te va a ayudar. Por eso tenemos esta gran expectación con Él. Dice el 4: y tenemos una herencia que no tiene precio. ¿Has pensado en la herencia que tienes? ¿Piensas en la herencia que Dios te ha dado por medio de Cristo Jesús? Una herencia que no merecemos, una herencia que no nos hemos ganado. ¿Qué es una herencia? Una herencia simplemente es algo que te llega, ¿no? Es algo que alguien te da, que alguien te otorga. Así el Señor nos ha otorgado por medio de Cristo Jesús una herencia. Y aquí describe un poquito de esta herencia. Dice: es una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada, ¿en dónde? En el cielo, para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Es algo perfecto que Dios tiene para nosotros, y lo tiene ahí, y es tuyo, te lo ha dado. No es para que nosotros estemos buscando esa herencia aquí, porque sabes que ahorita hay un mensaje tremendo allá afuera, pero erróneo, que dicen que tú eres hijo del rey, que mereces todo, que vas a ser rico, que Dios quiere que tú seas rico. No es cierto. Mira, aquí está hablando a gente que estaba sufriendo, pero aún así les dijo: pero Dios está contigo. Y recuerda la herencia que tienes, y la herencia está en el cielo. Y los está transportando a entender que en medio de esa condición que estaban viviendo ellos, donde no estaban en su tierra, así también les dijo: y ¿sabes qué? Aunque estuvieras en tu casa, no estás en tu tierra, porque ya no pertenecemos a este mundo. Nuestra confianza ya no está en las cosas de este mundo. Nuestra confianza ya no está en el dinero, ya no está en las posesiones, ya no está en lo que vemos y que tenemos alrededor. Nuestra esperanza no puede estar ahí, nuestra seguridad no puede estar ahí, porque si estuviera, entonces pertenecemos a este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. En la imagen que puse ahí de publicidad para esta carta de Primera de Pedro, nos pone
no sé si la vieron ahí algunos en las redes sociales, pero es una persona que está con su mochila, es un mochilero, ¿sí? ¿Saben qué es un mochilero? Uno que agarra sus cosas así en una mochila y se va, ¿no? No tiene rumbo, no tiene, si tiene donde quedarse, se queda, si no, ahí en donde le toque, ahí se queda, ahí arma sus cosas, en su mochila trae sus trastes para comer, trae todo, no le falta nada. Así debe de ser el cristiano en este mundo. El cristiano no debe de acomodarse a este mundo. La idea de Dios para nosotros no es que nosotros estemos cómodos en este mundo. La idea es que nosotros estemos pensando y anhelando la herencia que tenemos en Él y allá en el cielo. Y que en este mundo solamente estamos de paso. Y si les he puesto este ejemplo en otras ocasiones, les he dicho, cuando tú vas a un hotel, que vas de vacaciones, llegas al hotel y dices, este cuadro no me gusta, lo voy a quitar y voy a comprar otro nuevo y lo voy a poner aquí. O este lavabo no me gustó, voy a cambiarlo y voy a traer un plomero que me ayude a cambiar esto. ¿Quién hace eso? Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque está consciente de que no es suyo y que está de paso. Es la conciencia que Dios quiere que nosotros tengamos de este mundo. Lo que tenemos aquí no es para nosotros, porque no pertenecemos a este mundo. Dios te prometió que no te faltaría nada. En Mateo 6 dice, vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Así que no te preocupes por todo lo demás, preocúpate por buscar el reino de Dios. Y la pregunta para nosotros es esa: ¿estamos buscando el reino de Dios? ¿Estamos pensando en lo que Él tiene para nosotros en vez de lo que nosotros vemos y poseemos aquí en esta tierra? Nuestra perspectiva debe cambiar para poder vencer la aflicción. ¿Sabes por qué? Y así se llama esta plática de hoy, cómo vencer la aflicción. Cuando nosotros estamos concentrados en las cosas de este mundo o en las circunstancias de este mundo, fácilmente vamos a ser afligidos. Porque este mundo es complicado. El dinero va y viene, las posesiones van y vienen, la felicidad que podemos tener en las circunstancias de la vida van y vienen. Hay momentos en que podemos estar bien felices, pero hay momentos bien complicados, ¿no es cierto? Hay momentos en que quieres aventar la toalla. Y si nosotros nos concentramos en este mundo y sus circunstancias, vamos a vivir en depresión y afligidos. Pero si nos enfocamos en las cosas de arriba, no en las de la tierra, como dicen Colosenses, entonces todo cambia. Ahí es donde nos quiere llevar el Señor. Y ahí es donde Pedro quiere llevarlos a ellos, a los expatriados, a los que estaban sufriendo. Les dice, tenemos una herencia y tenemos una esperanza viva y tenemos una gran expectación por lo que el Señor es para nosotros y lo que tiene para nosotros. ¿Consideras así al Señor en algo especial para tu vida? Dice el verso 5, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, al fin de que todos la vean. Dice el 5 y pone atención otra vez, dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban la salvación. Y detente hasta ahí y no sigas leyendo, sino que concéntrate en lo que está diciendo aquí. Está diciendo que por la fe que tenemos en Él, Él nos va a proteger con su poder hasta que recibamos esa salvación que Él tiene prometida. Ya tenemos la salvación, ya la tenemos porque Cristo la ganó por nosotros. Entonces, si nosotros ya la tenemos, dice, ahora lo que tienes que hacer es tener fe para que en su poder seas guardado en medio de cualquier situación que venga en la vida. Básicamente es lo que está diciendo este verso. Lo que sea que venga, y por eso el salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Puedes imaginarte eso? Un valle de sombra de muerte, un valle de aflicción, un valle donde no ves la luz, donde no ves la solución de las cosas. Dice el salmista, yo no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo y porque Él, el Todopoderoso, es quien te sostiene. El Todopoderoso es el que está de tu lado, el Todopoderoso es el que te sostendrá.
en medio de la situación. Y no te está diciendo que no vas a llorar, que no vas a sufrir, pero te está diciendo que te va a sostener y te va a levantar. Y que ese tiempo de aflicción va a pasar, que no va a durar para siempre, porque tenemos una herencia preciosa esperando para nosotros. Dice el verso 6, y me gusta esta versión como lo dice la NTV. Dice: así que alégrense en verdad. Alégrense en verdad. Esta es una frase tremenda. Así que, y por eso dice así que, o sea, después de todo lo que te estoy diciendo, después de que te estoy diciendo que eres elegido por Dios, de que eres llamado por Dios, de que Dios te ha hecho santo, apartado para Él, de que Él te ha perdonado tu pecado, de que Él te ha dado una herencia inmarcesible, ¿cómo es la palabra? Inmarcesible, gracias. Una herencia que no se marchita, una herencia que no se echa a perder. Eso es tuyo, ya lo tienes. Dice: por tanto, alégrate. Lo que te va a ayudar a vencer la aflicción es pensar en lo que Dios es y en lo que Dios tiene para ti. No te concentres en las circunstancias, no te concentres en lo que tienes o en lo que posees o en lo que perdiste o en lo que no tienes. Algunos no tienen salud, se concentran en su enfermedad. No te concentres en eso, concéntrate en lo que Dios es para tu vida, en que Él te ha llamado, en que Él te ha perdonado, en que te ha hecho santo y que Él estará contigo y que con su poder te va a sostener hasta que venga esa salvación. Con su poder te va a sostener hasta que llegue esa salvación. Si eres capaz de sostener eso en tu corazón, entonces la aflicción se va a ir. Entonces vas a vencer la aflicción. Dice el 6. ¿Llegó la nieve? ¿Alguien pidió nieve? Dice: así que alégrense en verdad. Dice: les espera una alegría inmensa. Dice esta versión en el 6. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. En este tiempo, en esta vida, podremos pasar situaciones difíciles, pero dice el Señor: va a ser breve, va a pasar. Eso que estás pasando, que es tan difícil y que a lo mejor no ves la solución y que todo se ve oscuro y que no ves nada, no ves luz, se va a pasar. Es breve. Así que alégrate, gózate, espera en el Señor. Dice el 7: estas pruebas van a demostrar si tu fe es auténtica. ¿Por qué? Porque estás sostenido no de lo que ves, no de la circunstancia, no de la enfermedad, o no de tu buena salud, o no de tu dinero, no de tu trabajo, no de tu negocio, no de lo que tienes, sino de la fe en Dios. Y venga lo que venga, vas a tener algún soporte firme de donde sostenerte. Y ahí se va a probar si tu fe es auténtica. Ahí se va a probar dónde está realmente tu fe. Hay mucha gente que dice creer en Dios. Hay mucha gente que dice confiar plenamente en Dios, pero está dependiendo de lo que tiene, está dependiendo de lo que puede hacer, está dependiendo de las buenas circunstancias en su vida. Y cuando eso se pierde, sufren, se afligen y no saben qué hacer. Entonces el Señor te quiere llevar a algo mejor. Sostente en Él, créele a Él, descansa en Él y verá. Dice que esta fe, ahí en el verso 7, dice: estas pruebas, te repito esta versión, estas pruebas demostrarán si su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Aquí pone la parte donde dice: así como purifican el oro. ¿Tú sabes cómo purifican el oro? ¿No hay un joyero que nos diga cómo purifican el oro? Con fuego. ¿Por qué con fuego? Y con fuego fuerte, ardiente, para que todas las impurezas sean quemadas o separadas del oro, y que al final solamente quede el oro y todo lo demás se queme. Así tu fe tiene que ser probada
¿realmente estás agarrado de Dios? ¿Estás confiando en tu dinero? Va a venir algo que queme tu dinero. ¿Estás confiando en tu buen matrimonio? Ten cuidado. ¿En tu buena familia? Ten cuidado. Descansa en Dios y confía en Dios. Y no quiere decir que si tienes una buena familia, buena salud o dinero, que Dios te lo va a quitar. No estoy diciendo eso. Para nada, no estoy diciendo eso. Pero sí necesitamos ver en qué estamos confiando. Tu fe va a ser probada, porque tu fe es más valiosa que el oro. Y si el oro necesita ser purificado, así tu fe y la fe de nosotros, de cada uno de nosotros, va a ser probada. ¿Y en qué vas a terminar descansando? ¿En Él? Espero que sí. Porque entonces, dice ahí, su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entonces, si tu fe permanece firme en medio de todas esas pruebas, te traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Dice el 8, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca le han visto. Ahora que no lo ven, confían en Él y se gozan en una alegría gloriosa e indescriptible. Aquí Pedro, fíjate, Pedro le tocó vivir con el Señor Jesucristo, al lado del Señor Jesucristo. Él le tocó convivir con Él. Él le tocó ver muchas cosas, le tocó ver los milagros, le tocó estar presente en verlo resucitado. Todo eso lo vio Pedro. Y él podía tener una fe tremenda después de todo eso que vio y vivió con él. Y aún así flaqueó. ¿Te acuerdas que lo negó? ¿Y cuántas veces lo negó? ¿Y cuántas veces cantó el gallo? Pero Pedro les está hablando desde un punto de vista diciendo: yo flaqueé en mi fe y yo lo vi todo. Ustedes no lo vieron, no vivieron con Él, pero aún así creen y confían en Él. Y sabes que eso nos coloca a nosotros en esa misma situación. Nosotros no vivimos exactamente ahí donde estuvo el Señor Jesucristo, pero creemos en Él, confiamos en Él, nos gozamos en Él. Dice, ese gozo, dice, es indescriptible lo que ustedes tienen, porque es una fe que es producida por el Espíritu Santo, es una fe que es producida por el mismo Señor en tu vida y en tu corazón, de que puedas creer en Él a pesar de que no lo hemos visto, pero lo esperamos y le creemos en su palabra, creemos en lo que Él nos dice. Y dice, sigue diciendo el 8, ahora que no lo ven, confían en Él, se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Pedro dice, me admiro realmente de aquellos que pueden sostenerse en esa fe y tienen esa alegría gloriosa e indescriptible. Dice, no la puedo describir, dice Pedro, porque están sufriendo, están en medio de ser perseguidos y demás. Dice, pero aquellos que han entendido que Dios los sostiene, que han entendido esa herencia, dice, es indescriptible ese gozo y esa alegría que ellos tienen. Es indescriptible ese gozo, no se puede describir. Yo les he platicado de un hermano que perdió a su hijo de manera no normal. Se lo mataron. Y yo cuando decía, hijo, le voy a ir hasta hablar con este hermano, ¿pero qué le voy a decir? O sea, ¿cómo le puedes decir a alguien una bendición de parte de Dios en medio de esa situación tan grave, ¿no? Y te he platicado que cuando me acerqué a él empezó a hablar de lo bello que el Señor había sido con su hijo, porque le permitió conocerle, le permitió recibir el mensaje de Dios, y dice, Dios fue muy bueno con mi hijo. Y cuando empezó a platicarme él me dio más bendición de lo que yo pensé que le podía dar a él, y él bendijo mi vida. Él tenía un gozo indescriptible en medio de una situación tan terrible. Tenía un gozo que solamente los hijos de Dios pueden tener. Y si
tú no estás teniendo ese gozo, pídeselo al Señor. Y el Señor te puede tener ese gozo y esa alegría para que puedas impactar a la gente que te rodea. No por lo que eres, sino por lo que Dios hace en ti. Dice el verso 9: y la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. La recompensa de todo esto es que vas a ser salvo y vas a estar para siempre con Él. Y esto era tan impactante y tan importante, dice el verso 10 y 11, dice: incluso los profetas de antaño, está refiriéndose a esos profetas, dice, quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Dice, se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo que de antemano los sufrimientos de Cristo y la inmensa gloria que después vendría. Ellos estaban, los profetas del Antiguo Testamento, estaban azorados diciendo: ¿cuándo van a suceder estas cosas de salvación de las que Dios nos ha dado que escribiéramos para que llegue, que van a venir al mundo? Estaban anhelando, querían ver la salvación que tú y yo ahora tenemos en Cristo Jesús. Eso que ahora nosotros conocemos, esas buenas nuevas de salvación, ese evangelio que ha llegado a tu vida, eso, los profetas del Antiguo Testamento anhelaban verlo, querían saber cómo era. Dice, no solamente los profetas. Dice entonces, se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo era tan maravilloso que aún los ángeles observaban con gran expectación cómo suceden estas cosas. Fíjate, es tan importante la salvación que ha llegado a tu vida por medio de Cristo Jesús. Es tan importante que los profetas lo anhelaban, los profetas del Antiguo Testamento, y aún los ángeles querían ver. Y decían, ¿cómo es posible esto? Y tú y yo lo tenemos, y a veces no lo valoramos. Valora la salvación que Dios te ha dado. ¿Qué tanto valor le das a esa salvación? El valor se refleja en cómo vivimos nuestras vidas. Si vivimos para este mundo, vivimos haciendo las cosas que nos agradan, las cosas que siempre hemos hecho, entonces no estamos valorando la salvación. Pero cuando valoramos la salvación, entonces empezamos a poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Empezamos a ver por lo que Él quiere para nosotros, no lo que nosotros queremos. Empezamos a ser diferentes. Empezamos a vivir en santidad. Y ahí terminamos por hoy. Y luego seguimos, si Dios quiere, la semana que entra en este mensaje tan precioso de Pedro, que nos habla acerca de cómo vivir dignamente de acuerdo al Evangelio. Y en medio de las situaciones difíciles, tú puedes vencer esas situaciones difíciles tomado de tu fe en el Señor. No que la fe sea algo en sí misma, ¿no? Porque de repente tenemos esa confusión también. Ay, tengo fe y por eso voy a sostener. No, pero fe que tienes que sostenerte de Dios. Dios es el poderoso, Dios es el que hace todas las cosas. Necesitamos acercarnos a Él. Y lo primero que tenemos que entender es que Él nos llama primero, nos santifica por su Espíritu Santo, como dice en el verso 2, y nos limpia de todo pecado por medio de Cristo Jesús. Es necesario eso, si no, no va a servir nada. No basta con aferrarte a la fe de algo si no tienes eso primero. Escuchar el llamado de Dios para tu vida. Ahí empieza el cómo puedes vencer la aflicción, el cómo puedes vencer la tristeza y las situaciones de este mundo. Empieza confiando tu vida completamente en Dios. Oramos. Padre, quiero darte gracias por tu palabra, por lo bueno que eres con nosotros, por este mensaje, Dios, de esperanza, una esperanza viva que tenemos en ti. Una esperanza por medio de Cristo Jesús, que hace todo por nosotros y que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo y vivir nuestra misión y esa gran comisión que tú nos has dado de predicar las buenas nuevas de salvación. Queremos compartir con la gente que nos rodea, pero no podemos hacerlo
salvado, nos has elegido. Padre, desde antes de la creación del mundo, nos has llamado, nos has hecho santos por medio de tu Espíritu Santo, nos has perdonado nuestro pecado por medio de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz, nos has dado vida nueva por medio de su resurrección. Tenemos todas esas cosas, Señor, y tenemos una herencia hermosa en el cielo. Ayúdanos a vivir de acuerdo a esto, a caminar en nuestra vida de acuerdo a esto, a esta salvación que tú nos has dado. Padre, bendice a tu iglesia. Bendice, Señor. Es una iglesia joven, una iglesia que está creciendo, una iglesia que se está desarrollando en ti. Y te pido que podamos crecer en ese sentido, Dios, en entender que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, y que a través de estos 13 años que tú has llamado a aquellos que tú quieres tener aquí, que ahora podamos vivir, Señor, de acuerdo a ese evangelio, y que la tristeza y la aflicción de este mundo no nos destruya, sino que solamente sea ese fuego que está purificando nuestra fe, más valiosa que nunca, y podamos seguir agarrados de ti, confiados en ti, Señor, y salir adelante, porque sabemos que las aflicciones no durarán para siempre. Mi Dios, gracias porque has prometido estar con nosotros, porque prometes ayudarnos, sostenernos, levantarnos en medio de cualquier situación. Así que gracias, Dios. Es una